Lo primero, eskerrik asko etortzeagatik eta arratsaldeon denoi, ¿vale? Soy Itziar y bueno, voy a tratar primero de presentaros un poquito y de agradeceros efectivamente también el que hayáis asistido a este ciclo, de alguna manera que es un poco como lo hemos nombrado, que es el ciclo de marzo en femenino. Como sabéis, bueno, pues a lo largo del año tenemos muchas celebraciones, las Navidades, más o menos. Luego ya en febrero, otras, ahora carnavales, bueno, pero también el 8 de marzo efectivamente es una celebración que de momento pues bueno, es algo a celebrar efectivamente. Entonces, bueno, en el marco efectivamente del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, hemos diseñado este ciclo de alguna manera de los lunes aquí en Ignacio Aldecoa, de bueno, replantearnos fundamentalmente los discursos y las narrativas de la historia, de alguna manera. Entonces, ¿se me escucha bien, verdad? Sí. Entonces, bueno, pues vamos a empezar efectivamente el día de hoy, el primer lunes, un poquito con, como sabéis, ¿no? Museos y feminismo. Herramientas para la transformación social. La verdad es que bueno, los museos, como sabéis, bueno, pues son lugares donde efectivamente hablaremos también de la educación, efectivamente, porque efectivamente dentro de los museos el tema educacional del patrimonio realmente es clave, lo que también además luego bueno, se proyecta en los valores, de alguna manera que recaen en la comunidad o en la identidad de las personas y de las sociedades. Y bueno, es un tema que está al pil, es algo que desde la época griega, del origen de alguna manera de los primeros museos hasta la actualidad, pues es algo que ha evolucionado, ¿no? Y en este momento efectivamente también estamos en esa misma fase. Entonces, bueno, en principio hoy vamos a empezar con esta presentación de museos y feminismo. El próximo lunes tendremos otra presentación que será en euskera y será un poco el patrimonio, si tiene género o por qué tiene género. Luego hay un lunes, el lunes 17, que no tendremos nosotras aquí actividad en este ciclo, y luego volveremos a retomar el siguiente lunes, el lunes 24, bueno, pues con un tema también esa ponencia será en euskera, y bueno, nos adentraremos, ya sé que aquí tenéis una experta medievalista, que es Isabel Mellén, pero bueno, vamos a tener también aquí otra gran experta medieval, y nos va a rescatar de alguna manera oficios y mujeres también en la Edad Media y en esas narrativas un poco de qué manera contribuyen, ¿no? Y para terminar, pues vamos a terminar con el 31 de marzo con una ponencia en torno al Camino de Santiago, ¿no? Tan llevado y traído, y que, bueno, vosotras aquí además también ya veo gente que hay friki del Camino de Santiago, como también yo me reconozco, y efectivamente, bueno, pues es sobre peregrinas en el Camino de Santiago. Haremos una evolución desde las primeras peregrinas de la antigüedad, de alguna manera, hasta la actualidad. Haremos un pequeñito repaso. Entonces, bueno, eso va a ser, digamos, este ciclo, bueno, que lo que va a tratar de hacer es esa relectura digamos, del discurso y de las narrativas de la historia. Trataremos de rescatar un poco esa perspectiva de género en los discursos y en las narrativas y en diferentes temas. Pero bueno, como digo, durante siglos los museos han sido espacios de poder que han seleccionado qué historias y figuras destacar, tradicionalmente dando mayor visibilidad a los logros de los hombres y dejando en un segundo plano las contribuciones de las mujeres y otros grupos marginados. Y nuestro interés, como decía, es plantear en este foro reflexiones y análisis de cómo esta omisión ha influido en nuestra comprensión del pasado y por qué es fundamental incorporar una mirada más inclusiva en la museografía y en la museología. Abordaremos efectivamente el papel educativo de los museos, como decía antes, ya que no solo conservan objetos estos museos, sino que construyen narrativas que impactan en la formación del pensamiento crítico y de las
comunidades. Reflexionaremos sobre estrategias didácticas para garantizar que la perspectiva de género sea parte integral de la experiencia museística, fomentando una visión más justa y equitativa de la historia. Bien, tenemos aquí a dos personas expertas en la materia. Tenemos primero a Teresa, que es experta fundamentalmente en patrimonio, en educación de patrimonio. Licenciada en Humanidades por la Universidad de Jaén, doctora con una tesis centrada en la arqueología preventiva y su socialización por la Universidad del País Vasco. Ha trabajado muchos años en la arqueología profesional y en su divulgación y socialización. En la actualidad trabaja en la UPV, en la Universidad del País Vasco, como profesora de la Facultad de Educación de Bilbao, en el Departamento de Didáctica de las Matemáticas, Ciencias Experimentales y Sociales. Entre sus líneas de investigación en las que ha trabajado abordan aquellas vinculadas con las intervenciones arqueológicas y el mundo alto medieval, fundamentalmente, así como los procesos de creación de valor del patrimonio arqueológico y su socialización, especialmente vinculados a estrategias de educación patrimonial, tema relacionado con su tesis doctoral. Igualmente podemos hablar de diferentes trabajos en el ámbito de la inclusión, de la perspectiva de género, en el patrimonio cultural, en la arqueología feminista, planteando, como decimos, ¿no?, relecturas del papel de la mujer y de las actividades vinculadas al ámbito femenino a lo largo de la historia. Vamos a hacer la presentación también de Javier y luego ya empezamos con las presentaciones vuestras. ¿Os parece? Muy bien. Bueno, y luego efectivamente tenemos a Javier, otro amigo, efectivamente, colega, Javier Fernández Bordegaray, licenciado en Geografía e Historia y máster en Patrimonio Arqueológico y Artístico por la Universidad del País Vasco. Tras más de 15 años dedicándose a la arqueología profesional, en 2007 empezó a trabajar en la Diputación Foral de Álava como técnico de Museo de Arqueología de Álava, del que fue responsable entre 2015 y 2018. Y, sin embargo, desde entonces, actualmente es jefe del Servicio de Museos y Arqueología en el Departamento Foral de Cultura y Deporte. Por lo tanto, yo creo que tenemos a dos personas más que capaces para que nos expliquen cómo anda el tema de los museos. Primero, Teresa empezará un poco más en un nivel más general y luego ya bajará más a detalle, fundamentalmente en Álava, Javier. ¿Vale? Pues, Teresa, cuando quieras. Bueno, eskerrik asko eta batez ere eskerrik asko zuei etortxagatik, jakinda hemen Gasteizen gaur daukagu hainbat ekitaldi inauteriak eta beste batzuk, eta bueno, benetan bihotz eskerrik asko etortxagatik, eta batez ere Ignacio Aldekoa Kulturzentroari, bueno, gure lana eta gure ikerketak zabaltzeko aukera emanda. Eta nola ez Javierri, aventura honetan, parte hartzeagatik. Y bueno, pues como decía, que quería agradeceros a vosotras y a vosotros, ¿no? Bueno, pues que os hayáis acercado y sobre todo al Centro Cultural Ignacio Aldecoa y, como no, a Javier, porque para mí es un lujo pues compartir este rato con él y bueno, sin más nos ponemos con el tema, ¿vale? Como ha comentado Itziar, pues mi idea es de una forma muy breve, ¿vale?, dibujar un panorama un poquito general, ¿vale? Veréis diferentes investigaciones en las que me he basado un poco para que veamos cómo está el tema, ¿no? Entonces, para empezar, lo primero que me gustaría comentaros es que por qué estamos trabajando este ámbito, ¿no? ¿De dónde viene esto de, bueno, y ahora de golpe aparece esto de museo y feminismo, o esto tiene un bagaje, o esto de dónde sale, ¿no? Entonces, bueno, realmente podríamos definir que el objetivo principal es el de evaluar y mejorar la forma de transferencia de conocimiento que tenemos sobre sociedades pasadas desde la aplicación de la perspectiva de género, ¿no? Entonces, realmente lo que intentamos ver es si se corresponde, ¿no?, lo que estamos recibiendo, el relato que recibimos, si se corresponde realmente con esa realidad científica,
¿no?, que de estas sociedades, por ejemplo, o si se sigue insistiendo en poner como matizar o poner como único relato o como el más importante o el más relevante para la historia, para la cultura, en diferentes ámbitos, historia del arte, etcétera, pues ciertas actividades o innovaciones o referentes que tienen más que ver con las aportaciones realizadas desde el ámbito masculino que otras, ¿no? Realmente esto va también de miradas, ¿no? Muchas veces, como dijo un famoso, creo que era criminalista francés, para mirar primero hay que saber ver, y si quieres ver primero tienes que saber mirar. Pues a veces eso es lo que nos toca, ¿no? Ver un poco esto que siempre se dice de ponerse las gafas moradas, pues tiene mucho que ver con esto de ver diferente, hacerte preguntas y ver que esas preguntas, si cambian las preguntas, entonces cambian las respuestas, ¿no? Por ejemplo, esto también conlleva un posicionamiento como profesionales, como investigadores, porque claro, implica ya que queremos hacer visibles otros agentes. Voy a hablar mucho de historia y se mira hacia arqueología porque es sobre todo el ámbito en el que me muevo, pero podemos estar hablando de otro tipo de museos, ¿no? Pero bueno, al final la zona donde te mueves, pues me perdonáis que a lo mejor me tiro para ella demasiado, ¿no? Entonces, bueno, pues decía que esto conlleva pues cierto posicionamiento porque es una actitud proactiva hacia la visibilización de diferentes agentes históricos o cómo han participado otros grupos sociales en una realidad histórica, en una sociedad, en una cultura, etcétera, que a lo mejor pues ha estado de una forma hegemónica pues visto o solo se ha visto una parte de ese relato, ¿no? No sé si sabéis, esto bueno, es súper famoso de los clips de Playmobil, sacaron esta línea de aventura de la historia y hubo muchas quejas porque en 100 muñequitos no había ni una mujer, ¿no? Entonces, bueno, pues es cuando pensamos que, cuando tenemos que hablar de historia, que cuáles son los personajes de la historia, y tenemos 100 personajes, todos hombres. Hubo quejas y entonces lo arreglaron poniendo a Cleopatra. Y ahí se quedó la cosa. Entonces, bueno, al final, estos son los mensajes que nos están llegando, ¿no? Me salgo un poquito del tema museo, pero para que veáis que también estamos recibiendo mensajes por todos sitios, ¿no? Bueno, un poco también lo que queremos ver es qué está pasando cuando hablamos de estos relatos, de estas imágenes y formas que tenemos de transferir ese conocimiento que tenemos, esa investigación que se está realizando y pues a ver cómo nos está llegando, porque al final los espacios donde estamos comunicando, entre otros muchos espacios o formas de comunicar, los museos son unos espacios realmente vitales y muy importantes, ¿no? Para superar un poco esta visión un poco androcéntrica que hemos podido recibir en esta generación de conocimiento y cómo ha primado pues, hasta tiempos muy recientes, tenemos como dos pilares fundamentales en los que basarnos. Por un lado, hacer visible en los relatos históricos, en los relatos en general de esta transmisión de conocimiento, los diferentes grupos sociales, las diferentes agencias que han podido participar en estos relatos históricos, y por otro también empezar a poner cierto tipo de actividades que hasta ahora no se han tenido muy en cuenta o no se le ha visto tan importante en el centro del relato. Sobre todo podemos hablar de esas actividades que se llaman como actividades de mantenimiento. Este es un concepto que viene bastante de la arqueología feminista, pero bueno, que podemos empezar y que todos vamos a entender, y es pues esas actividades que son necesarias para que las sociedades sigan viviendo, ¿no? Pues que hasta la fecha, pues a lo mejor pues no se le ha dado el valor o la importancia que se le ha dado a otro tipo de actividades que podían estar más relacionadas pues con la agencia masculina, ¿no? Si hablamos de leyes, por ejemplo, no me quiero enrollar mucho con el tema de las leyes, porque hay muchísimas y la legislación ha avanzado mucho y hay muchísimas leyes también que no solo habla de la necesidad de hacer visibles las aportaciones desde la agencia femenina, la historia de las mujeres, etcétera, sino también la necesidad de visibilizar a las mujeres en ámbitos de trabajo
por ejemplo, vinculados con la cultura, etcétera. Normalmente esos datos no aparecen mucho, ¿vale? Estamos ahí, que tienen por ley que hay que tenerlos y actualizarlos, pero realmente ahí estamos fallando un poco. Pero sí que me voy a centrar, por ejemplo, en la Ley de Patrimonio Vasco, ¿vale?, que es bastante nueva, del 2019, en la que dice: reconstruir los sentidos y los significados del imaginario femenino como valor cultural, de forma que sirva para facilitar la acción de políticas públicas que visualicen y revaloricen el legado y el aporte femenino. Esto está en su intención en su exposición de motivos, en el capítulo 3, con lo cual ya sabemos que tenemos una base, por lo menos legal, para empezar a trabajar en este tema. Un poco ciñéndome a ver de dónde hemos venido o dónde empezó esto, ¿vale? Fijaros, ya por 1999 hay un proyecto de investigación que luego acabó siendo este libro de aquí, La mujer en el origen del hombre, en el que María Ángeles Querol, Nina Querol, analizaba cómo se había hablado sobre la evolución del hombre durante los siglos XIX y XX. ¿Vale? Entonces, sobre todo, llegaban a una conclusión y era pues cómo el masculino o el masculino genérico había anulado completamente la existencia femenina. Por ejemplo, hablaban ya en aquella época de por qué se está diciendo todo el rato homo, 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 cuando, por ejemplo, ahora hoy en día sabemos que casi todos los fósiles de homo son de mujeres, ¿no? Entonces, bueno, como punto de origen fue bastante interesante. También tenemos luego este de aquí detrás, que fue también un proyecto de investigación sobre la imagen o la visibilización de las mujeres en las imágenes en prehistoria. Y esto dio lugar a un par de artículos, sobre todo también de María Ángeles Querol y Paqui Hornos, muy interesantes, en los que analizaron 5 museos arqueológicos y cómo aparecía y qué número de mujeres aparecían en las imágenes y además qué posición tenían. O sea, no solamente el número, sino si las mujeres estaban, por ejemplo, en posición activa o pasiva, si estaban en primer plano, en segundo plano o al final. Y bueno, llegaron a unas conclusiones que, bueno, pues de esos museos, pues el 80% de las figuras eran masculinas, tal, el 20% era femenino, y bueno, pues que había necesario también unas actitudes más pasivas, etcétera. Tenemos otro trabajo aquí de las mujeres y el lenguaje, la renovación, la reconstrucción histórica. Esto también fue otro proyecto de investigación hacia 2010, en el que empezaron ya también a analizarse materiales didácticos y también se puso mucho el foco en el tema de los objetos. También hay otro, que luego lo veremos en unas ideas que pongo al final, un proyecto que se hizo analizando los fondos de los museos del Traje, del Museo Arqueológico Nacional, el Museo de Antropología, etcétera, aplicando la perspectiva de género. Y eso dio lugar, luego lo veremos, a una iniciativa que, bueno, una página web donde se están analizando todos estos materiales, etcétera. Y aquí, por ejemplo, del tema de vista de publicaciones, también tenemos, por ejemplo, este de Museo Arqueológico y Género, que fue muy interesante, y que empezó también a sentar un poco las bases, ¿vale? He puesto aquí el cartel de la jornada de Past Women, las últimas que se hicieron en Iruña, en Pamplona, porque se acaban de publicar las actas y también se están abordando toda esta temática, ¿no?, de cómo se trabaja el tema de la inclusión de la agencia femenina en museos, en materiales didácticos, etcétera. Muy interesante es este libro de reflexión e inflexión, que es de Celia Martín, que es del Museo de Navarra, de Iruña. Y es realmente interesante porque lo que hicieron fue analizar, bueno, pues sus experiencias en el museo en diferentes ámbitos, también en las visitas, en los talleres, tanto los museos de pintura como de arqueología, etcétera, y es un trabajo realmente excepcional. Y luego detrás, este es libro, pero esto también es una tesis doctoral de Laura Becares, y luego también hay otras, por ejemplo, en Galicia, de Andrea Mourinho, que todas están analizando mucho el tema de la prehistoria. Se ha trabajado muchísimo en la prehistoria y han empezado a ser como una especie de punta de lanza en estos análisis. Pasando un poco de la investigación, ¿vale?, también tenemos otros elementos que son las herramientas. También hay publicaciones, hay investigaciones que se han basado también en cómo analizar las cosas para conseguir datos, para saber qué es lo que se está haciendo bien, dónde están las debilidades, etcétera, ¿no?
Por ejemplo, todas coinciden en analizar diferentes ámbitos, diferentes ítems que son complementarios pero no jerárquicos, ¿no? Quiero decir, por ejemplo, podemos hablar del análisis de los contenidos, podemos hablar del análisis del lenguaje y podemos hablar del análisis de las imágenes. Seguramente luego en el coloquio lo hablaremos más en detalle, pero no quiere decir que analizar las imágenes sea más importante que el lenguaje o que el lenguaje más que los contenidos, ¿vale? Por eso digo que son ámbitos de análisis complementarios. Tenemos, por ejemplo, aquí, que es una herramienta de las mujeres por las artes visuales, en las que hay cuestionarios, en las que tú puedes ir analizando tu propia exposición, etcétera, para saber si estás cumpliendo ciertos estándares. Tenemos se publicó hace un año y medio, y también está publicado por la Comunidad Foral de Navarra, y por eso también está en euskera, con lo cual es una herramienta bastante interesante. Se trata de una herramienta, de un decálogo para analizar imágenes. Desde un punto de vista es algo más intuitivo, funciona muy bien para empezar a trabajar qué tengo que buscar en las imágenes para saber cómo analizarlas, ¿no? Y luego, por ejemplo, también tenemos un proyecto que fue con una beca de investigación de Emakunde, que también lo que analizaba era, en base a fichas, etcétera, proponía herramientas para poder analizar los museos en general, bueno, pues para los diferentes ámbitos que podían aparecer los museos y analizarlos, ¿no? Y eso nos dio unos resultados bastante interesantes. Estas herramientas, y más que existen, por supuesto, sí que tienen en común en que acaban dándonos unos datos tanto cualitativos como cuantitativos que nos ayudan a diseñar un panorama, ¿no? con el que poder empezar a ver qué cosas se pueden cambiar, mejorar, qué cosas se están haciendo bien, etcétera, ¿no? Y todas tienen como una idea común también de que se puedan ser aplicables a diferentes ámbitos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, con el tema de Emakunde, pues estamos trabajando con la Casa del Historiador en La Habana, analizando museos como la Casa de África, etcétera, con estas fichas. Obviamente las tienes que adaptar un poco, pero es la misma metodología. Y luego también en la zona de Valencia están analizando toda la zona de Cataluña, Valencia, todo el Levante, los museos también basándose en estas fichas y en estos análisis que se planteó en esta herramienta. También me gustaría dejar, poner un poquito qué cosas estamos buscando, ¿no? Cuando estamos trabajando o cuando avanzamos o planteamos todo desde la perspectiva de género, pues estamos hablando de la equidad, de la visibilidad, de la diversidad, de las perspectivas epistemológicas críticas, es decir, de poner, no en duda, pero sí empezar a reflexionar sobre nuestra propia forma de trabajar, ¿no? Porque, como me he dicho antes, es muy importante las preguntas, que por ejemplo de la arqueología le hacemos el registro, las preguntas que le podemos hacer a los contenidos en el museo, porque si cambian las preguntas, cambian las respuestas. Y ya que tenemos nuestro título, Museos y Feminismo, ¿qué es lo que aporta el feminismo a este ámbito? Pues está proporcionando el conocimiento situado, es decir, la valoración también de los profesionales y su propio bagaje a la hora de poder analizar lo que están haciendo, y sobre todo un punto de activismo y de ganas de cambiar, ¿no?, las cosas. Aquí vemos, por ejemplo, bueno, pues un poquito, no me quiero enrollar demasiado, pero bueno, para avanzar y para cambiar primero habrá que deconstruir, ¿no?, porque tenemos ciertas cosas ahí heredadas y podemos estar viendo, pues eso, ese pensamiento dicotómico que al final es jerárquico, acaba siendo jerárquico, lo dicotómico es jerárquico, siempre lo vemos todo entre hombres y mujeres, ¿no? Siempre es blanco-negro, hombres-mujeres. Podemos estar hablando desde esa perspectiva androcéntrica de la ginopia. La ginopia es la no visibilización de las mujeres, la sobregeneralización, es decir, que todo se entiende como masculino, lo universal lo identificamos como masculino, ahí podríamos meter también lo del masculino genérico, etcétera. Bueno, y otra serie de elementos que hay que tener en cuenta a la hora de empezar a deconstruir este bagaje que tenemos para poder empezar a construir algo diferente, ¿no? Y sobre todo me gustaría señalar que estos trabajos y este ámbito de investigación se construye en red y se trabaja como una red. Es decir, es importantísimo cómo entre las diferentes compañeras y compañeros se han ido
o sea, generando trabajo uno encima de otro, ¿vale? Siempre colaborando, porque hay veces que, bueno, pues que han surgido reticencias o, bueno, no ha sido un camino fácil, y siempre valorando las investigaciones que se han ido llevando a cabo. Es interesantísimo porque eso es lo que da lugar al final a que realmente se pueda decir que hay un corpus actualmente potente, científicamente aceptado, sobre este tema, sobre estos análisis, desde el feminismo, podemos hablar de la arqueología feminista, de la historia de las mujeres, etcétera, ¿no? Que ha costado construir, pero que se ha construido. Bueno, aquí vemos, pues eso, algunas de las reivindicaciones, pues en general de museos, que dónde está la historia de las mujeres. También vemos lo de las guerrilla girls, cuando empezaron en Londres a decir que por qué las únicas mujeres que estaban en el museo eran las mujeres que estaban desnudas, etcétera, ¿no? Y aquí una serie de iniciativas un poco más saliéndonos del País Vasco, esta es la que he comentado antes del Museo del Traje, etcétera, y del MAN, de Antropología de Madrid. Esta es una iniciativa muy interesante que tienen en la zona de Valencia, en las que van cambiando cada año una pieza y van poniendo otra lectura, por eso se llaman relecturas, pero como han ido pasando muchos años y se han ido escribiendo muchos museos, ahora han ido cambiando bastante los discursos de ciertos museos. Entonces, una iniciativa interesante. Como no siempre, Past Women y Women's Legacy Project, que aunque sale un poco de lo que es el ámbito museos o estrictamente cultural, porque también hablan de literatura, tal, lo único que están aportando son las aportaciones de las mujeres a muchísimos ámbitos culturales. Y bueno, me ha parecido interesante nombrarlo, pues porque bueno, pues hoy en día tenían un proyecto europeo potentísimo y pues ciertos cambios que ha habido en la zona valenciana de política, bueno, pues cuando tenían que firmar el segundo proyecto europeo, pues ahí se quedaron, ¿no? Entonces, bueno, ahora anda buscando financiación, pero para que veáis que todavía estas cosas, bueno, pues estamos un poco necesitados de apoyo. Y bueno, para finalizar, pues eso, lo que hablaba, vuelvo al principio, las miradas, las preguntas y lo importante que es esa nueva perspectiva y esa nueva forma de mirar para hablar de lo que siempre ha estado ahí, pero a veces no hemos visto, ¿no? Y bueno, aquí yo ya te paso el testigo, Javi. Vale, es que ricasco. Lo que creo que ha quedado claro es que efectivamente la relectura, de alguna manera con perspectiva de género, es más que necesaria y ya ha comenzado. A ver, Javier, que nos dice cómo está Álava con este tema. Bueno, arratsaldeon guzti eskerrik asko benetan eta eskerrik asko ni gonbidatzeagatik. Bueno, yo voy a ser relativamente breve y lo lamento, pero me temo que voy a aterrizar. O sea, quiero decir que me parece muy bien lo que nos ha contado Teresa de todas estas investigaciones y todas estas cuestiones, pero a la hora de gestionar un poco, en este caso de los museos de la Diputación Foral en Álava, en Vitoria-Gasteiz fundamentalmente, pues bueno, a veces las cosas son complejas y como casi todo en la administración suelen ser bastante lentas y bastante difíciles de poner en marcha. Y yo, bueno, pues os voy a contar algunas cosas. Queda mucho recorrido por hacer y lo que es un poco triste es que es increíble, parece mentira que hemos estado ignorando a un 50% de la población olímpicamente y ahora de repente ahí va, como que, joder, si las mujeres también estaban ahí, ¿no? Y llevamos unos cuantos, incluso siglos, ¿no? Funcionando con esto de los museos. Y bueno, pues como casi siempre, todos somos hijos e hijas de nuestro pasado, de nuestra historia, y ahí tenemos que buscar algunas explicaciones y algunas resistencias quizás, ¿no? El asunto yo creo que es que, bueno, pues por fortuna nos queda mucho trabajo, mucho campo para mejorar, eso es evidente, ¿no? Entonces, bueno, yo os voy a contar algunas de las iniciativas que estamos haciendo en los museos y que espero, bueno, pues que poco a poco cada vez sean más frecuentes y más abundantes, ¿no? El tema de los museos es una historia relativamente antigua, ¿no? Como tal, como los conocemos hoy en día, son fundamentalmente una invención del siglo XIX. En el caso nuestro, además, en Álava, todavía más recientes, son del siglo XX,
comienzos del siglo XX los primeros intentos y a partir de los años 40 del siglo XX la primera ya plasmación de los museos realmente, ¿no? La idea genérica de que era un museo tenía mucho que ver con lo que se hacía en los museos, ¿no? Eso de conservar, guardar, catalogar, exponer adecuadamente los objetos, eso era lo fundamental en los museos, ¿no? Así todavía está recogido en la Ley de Museos de Euskadi, que no es muy vieja, que es del año 2007, y está recogido esa idea de qué es lo que hacen los museos, ¿no? Sin embargo, hoy en día, bueno, pues se ha dado una vueltita a esta definición de museos y el ICOM, que es el Consejo Internacional de los Museos, inició un proceso de reflexión que fue bastante complicado porque no se acababa de buscar una definición clara, pero bueno, se llegó a esa definición que tenéis ahí, que es un poco compleja, pero lo fundamental es que los museos ya no son tanto lo que hacen, sino para quién lo hacen. Están al servicio de la sociedad y, por tanto, se entienden como abiertos al público, como accesibles, inclusivos, fomentan la diversidad, la sostenibilidad, etcétera, etcétera. En este sentido, lógicamente, los museos no pueden dejar fuera a la mitad de la sociedad, eso es evidente. Entonces, bueno, yo creo que lo fundamental ahora es entender eso, que los museos ya no son tanto qué se hace, sino cómo y para quién se hace, ¿no? Hemos pasado, como decía ahí Stephen Weil, de ser museos sobre cosas a ser museos para personas, ¿no? Que yo creo que es una idea muy interesante y espero que podamos ser capaces de llevarlo adelante, ¿no? Evidentemente, tenemos que hacer autocrítica, no nos queda otra, ¿no? Está muy claro lo que ya no puede ser un museo. No sé si tenemos muy claro qué es lo que es, como decía García Canclini, un argentino, pero está muy claro que ya no puede seguir siendo los museos, ¿no? Y es evidente que todavía no hemos llegado a incorporar completamente a ese 50% de la sociedad, a las mujeres en el discurso, y bueno, pues de alguna manera pues hay algunas excusas que bueno, yo creo que no nos... Bueno, pues que son eso, excusas y que tenemos que analizarlas también, tenerlas en cuenta, ¿no? Como os decía antes, los museos proceden del siglo XIX, es un invento decimonónico, en un momento además en el que el protagonista absoluto de la historia, fundamentalmente, del arte, de ese momento de desarrollo tan importante del capitalismo y de la industrialización en el siglo XIX, es sin lugar a dudas el hombre entendido en masculino, además un hombre blanco, europeo, cristiano, civilizado, fuerte, activo, con iniciativa, que se dedica a extenderse por todo el mundo, domina a todos los demás seres humanos de otros continentes sin ningún tipo de problemas. Se parece mucho a una situación que estamos viviendo recientemente, pero bueno, es otra historia. Y en ese contexto, por supuesto, la mujer tiene un papel absolutamente secundario. En el discurso de los museos está invisibilizada, está relegada al ámbito doméstico, al ámbito de los cuidados, y junto a la mujer también hay otros colectivos sociales que están absolutamente invisibilizados también. La infancia, salvo para decorar en algunos cuadros, pues como las mujeres, o los mayores, o los colectivos con diversidad, etc. Es, por tanto, una construcción cultural en aquel momento, pues bueno, pues muy concreta. La segunda excusa es que a veces, como hablamos de objetos, nos parece que los objetos son objetivos, ¿no? Pero no siempre es así. Ni los objetos que elegimos son objetivos, ni por supuesto los discursos que los explican y que los contextualizan. Ahí veis una imagen del planeta Tierra, que dentro de poco se llamará América o así, no lo sé. Pero bueno, con una perspectiva completamente diferente. Está centrada con Nueva Zelanda en el centro de esa extensión del planisferio. Tened en cuenta que estamos hablando de un planeta que es una esfera, un esferoide más o menos, y que es muy complicado ponerlo en una superficie plana. Estamos acostumbrados a verlo siempre con el Atlántico en el centro, con el norte arriba y el sur abajo, con unas proyecciones que a veces dan una imagen, una distorsión muy importante del tamaño de Europa, por ejemplo, o de América del Norte, o de Rusia. Hombre, la civilización, por supuesto, lo menos civilizado está en el sur, está abajo, parece que es más pequeñito. Por tanto, solo el elegir las imágenes, por ejemplo, tiene un contenido ideológico muy importante.
Esas formas, antes hablaba Teresa de la representación de la prehistoria, ¿no? La prehistoria es uno de los ámbitos tradicionalmente menos feminizado. ¿Por qué? Pues porque hablábamos del hombre prehistórico, ¿no? Era el hombre ese el cazador, la mujer de vez en cuando aparecía en los dibujos recolectando igual, ¿no? Haciendo algunas cosas. Entonces, la manera en la que hemos explicado la prehistoria con las imágenes es muy, muy significativa, ¿no? Si nos fijamos aquí, la evolución del Homo, pues solo es Homo, por supuesto, con su lanza y con sus armas, ese hombre valiente y fuerte que decíamos antes. En el caso de arriba, que es más antiguo todavía, es un neandertal, bueno, ahí está el hombre, pues con la lanza ahí defendiendo un poco al grupo, y la mujer en un plano pues absolutamente secundario, protegiendo a las criaturas, en esa idea absolutamente tradicional. Es la idea de esa sociedad decimonónica, casi victoriana, traspasada a la prehistoria, sin ningún argumento real, porque a la hora de excavar, en época sobre todo de neandertal o musteriense, pues hombre, los restos son los que son, y sacar interpretaciones de género son bastante complejas, pero bueno, ahí están. Y abajo tenemos, por ejemplo, otra interpretación completamente distinta, mucho más moderna, de la mujer como elemento activo en la prehistoria. Ahí vemos pintando incluso en Altamira, ¿no? Bueno, ¿por qué no? No sabemos si era hombre o mujer o quién pintó las cuevas de Altamira o de otras cuevas. ¿Por qué no van a ser mujeres? No tenemos argumentos para decir que no. Y sin embargo, en la mayor parte de los discursos que se han hecho hasta ahora, pues hombre, todo el mundo entendía por defecto que eran hombres. Pues bueno, esto hay que ir cambiando afortunadamente. En tercer lugar, como otra excusa, pues cierto es que a veces no es fácil encontrar la perspectiva adecuada. Dependiendo un poco de la tipología de museos que tengamos, no es sencillo. Ahí tenemos un poco los museos fundamentales que tenemos en Álava, dentro de la red de la Diputación Foral, ¿no? En el Museo de Armería, pues hombre, es un museo que procede de una colección particular, son objetos... pues son armas absolutamente masculinizados. Meter el concepto de género y de la presencia femenina, pues es complejo, es bastante complejo. Habría que entrar, luego explicaremos algunas cuestiones. En el Museo de Ciencias Naturales, pues bueno, pues como es ciencia y son minerales y son fósiles y tal, pues como que no entra, ¿no? Bueno, igual las científicas que investigan eso también son mujeres y pueden tener esa perspectiva. En el Museo de Bellas Artes, si vais ahora al museo que tenemos, desde que se inauguró en torno al 2000 el Artium y tal, la colección que tenemos ahora en el Museo de Bellas Artes se centra entre mediados del siglo XIX y mediados del siglo XX, más o menos. Es lo que en general llamamos el costumbrismo vasco. Pues hombre, pues una sociedad que os voy a contar, tampoco era la más feminista del mundo. Aparecen mujeres, por supuesto, pues algunas muy elegantes y tal, muy en su casa, y en el papel, eso es, con unos roles muy marcados y correspondientes a aquella época, ¿no? Y bueno, pues en el Museo Vivat, que tenemos arqueología y naipes, pues bueno, pues en arqueología ya hemos visto un poco esos roles que también se mantienen, y en naipes, pues bueno, pues al fin y al cabo era una cuestión de una empresa emblemática en la industrialización de Vitoria y de Álava, que hacía cartas y bueno, pues ya teníamos cartas, ¿no? Bueno, las personas que trabajaban en esa fábrica, pues bueno, eran fundamentalmente mujeres, ¿no? Y hasta hace muy poquito apenas hablábamos de esto. Por tanto, bueno, hay posibilidades de hacer cosas, ¿no? Decíamos eso, que efectivamente eran excusas, pero no valen ya. Yo creo que llevamos ya mucho tiempo y hay que ir avanzando. No es sencillo darle un revolcón a todos los contenidos de los museos, pero evidentemente, bueno, pues hay que ir avanzando, ¿no? Hay tres tipos de museos, ¿no? Desde el punto de vista del género: los que no hacen ningún esfuerzo, los que van cambiando algunas cosillas. Yo espero que los museos forales en la Diputación por lo menos nos metamos en este segundo caso, y el tercer grupo, pues, los museos de nueva creación o nuevos, donde ya parten de origen con esa perspectiva de género, ¿no? Esperemos que si esa idea de un nuevo museo de ciencias naturales va adelante y podemos hacerlo, seamos lo suficientemente inteligentes como para aportar desde el minuto uno esta idea del género, ¿no? de la perspectiva de la mujer. Bueno, ahora hacemos un repasillo un poco a los museos y las posibilidades quizá de cómo incluir o cómo aludir al papel de la mujer o a esa perspectiva de género. Hablábamos antes del Museo de Armas como quizá el más complejo de todos, pero bueno, pues aún así quizás se puede hablar de
de la guerra, de los efectos de la guerra en esos grupos sociales más vulnerables y entre ellos, muy importante, la mujer. El ataque a la mujer ha sido uno de los elementos fundamentales de la guerra, del dominio de otras sociedades, la violación, el asesinato, la esclavitud, bueno, han sido elementos fundamentales y por desgracia siguen siendo en muchas de las guerras de hoy en día, ¿no? Esa perspectiva quizá haya que incluirla también en el Museo de Armería, olvidarnos un poco, no olvidarnos, pero dejar un poco en segundo plano todos estos uniformes y todas estas armaduras y cosas que son muy bonitas, quizá muy bonitas entre comillas, bueno, pues son muy representativas de sus diferentes épocas, pero bueno, darle un poco una vuelta, ¿no? En el Museo de Bellas Artes, pues efectivamente, yo creo que el objetivo es desenmascarar este costumbrismo vasco que decíamos, ¿no? Esta sociedad tan tradicional de la Vitoria y de Álava de finales del 19 y de comienzos del 20, ¿no? Entrar, bueno, a incluir el aspecto social, si se quiere. Ahí veis distintas mujeres en cuadros que tenemos en el Museo de Bellas Artes de Álava o que se han tenido, y, bueno, pues distintas maneras de interpretar y de ver cómo se reproducían esos roles femeninos típicos de esa época, ¿no? Bueno, pues igual hay que empezar a ver la mujer como fuerza de trabajo, por ejemplo, como uno de los motores de la revolución industrial, del cambio industrial y del cambio social en Álava. ¿Por qué no? Efectivamente, ahí está, ¿no? Otro aspecto es el Museo Fournier de Naipes que comentábamos antes, ¿no? A pesar de ser un museo de cartas y una colección desde la Edad Media, desde fines de la Edad Media hasta hoy en día, fundamentalmente centrada en la colección de la fábrica de Fournier, bueno, pues es evidente que en la fábrica de Fournier, como os decía antes, uno de los elementos claves de la fuerza de trabajo ha sido el papel de las mujeres, las famosas naiperas, ¿no? Bueno, pues por fortuna, hace unos años, ya en 2021, se hizo una exposición temporal en el museo sobre el papel de las naiperas, se hizo una investigación interesante. Se publicó incluso un libro al respecto que está muy bien y eso significó, bueno, pues un punto de inflexión en el proceso y después de entonces, pues bueno, pues hasta en Vitoria se ha puesto una plaza de las naiperas, ¿no? Cosa que, bueno, me parece que es un elemento pues que nos enorgullece, en este caso, desde los museos, pues bueno, por haber sido un poco pioneros en este caso. No solo fue una exposición temporal, sino que incluso lo hemos incluido en el discurso de la colección permanente del museo. Hay una sala que ya explica un poco el papel, como veis aquí a vuestra derecha, el papel de la mujer como trabajadora de la empresa de Fournier, ¿no? Y en el Museo de Arqueología, pues evidentemente hay que ir superando los estereotipos tradicionales, ¿no? ¿Por qué no? Cazadoras y recolectoras, ¿no? No sabemos quién cazaba en el Neolítico o quién cazaba en el Paleolítico medio, ¿no? Bueno, hay que ir avanzando un poco más allá de los objetos, hay que intentar descubrir y reivindicar el papel de la mujer en la investigación histórica y arqueológica, que además hoy en día hay un porcentaje altísimo de mujeres más que de hombres en muchos de estos campos de investigación, y yo creo que es un aspecto a reivindicar y a reconocer. Y superar un poco el mero objeto, ir un poco más allá, que los discursos funcionen de otra manera. No es sencillo, el Vivat Arqueología es un museo que tiene la mayor parte de su información recogida a través de audiovisuales, en los que, bueno, llegaron ahí en un momento en el que se empezaba a tener en cuenta algunas cositas de la mujer, ya no siempre aparecía en segundo plano, a veces compartía plano con el hombre, pero bueno, pero todavía hay cosas que evidentemente se pueden y se deben mejorar, ¿no? El Museo de Ciencias, como os decía, ahora mismo está en una situación, bueno, pues en un edificio antiguo con donde prima mucho el discurso artefactual, donde hay la colección es lo que prima, hay demasiados objetos y poco discurso, creo yo. Y bueno, esperemos que la posibilidad que nos da ese futuro traslado a la Casa del Cordón y el poder integrar un discurso de nuevo desde el comienzo con la perspectiva femenina, pues bueno, que nos dé campo para poder avanzar, ¿no? En definitiva, yo creo que hay que reivindicar que la igualdad de género es un derecho de todos, de toda la sociedad, y además es un deber social y un mandato legal. Esto es clave, también en los museos, y así lo recoge el Plan de la Cultura de Álava 2023-2028. Y bueno, pues por terminar, me daba un poco así esa frase de George Orwell que todos conocemos, ¿no? Que quien controla el pasado controla el futuro y quien controla el presente controla el pasado. Es clave, el discurso que hagamos de nuestra propia historia es fundamental y está en nuestras manos como individuos, hombres, mujeres, o lo que seamos, o lo que nos consideremos, el ir cambiando poco a poco, que nuestro papel, pues bueno, sea crítico con esto e ir exigiendo y reivindicando. Yo creo que esto es fundamental.
Y nada, únicamente comentar que recientemente además ha salido una publicación de Emakunde, antes comentaba Itziar de Isabel Mellén y con Virginia López de Maturana, han publicado Memoria histórica con perspectiva de género, una guía práctica para incluir a las mujeres en el relato histórico, que está muy bien, es un librito muy interesante y supongo que estará accesible en formato digital sin ningún problema. Pues nada, yo por mi parte ya termino y si queréis, pues nos lanzamos al coloquio. Bueno, pues la verdad es que es muy interesante. Yo espero que luego, bueno, vamos a tratar de realizar diferentes preguntitas y tal, pues para que de alguna manera tanto Javier, más temas más centrados en los museos y luego también Teresa un poco en esa educación patrimonial, bueno, pues podamos de alguna manera enfocar un poco el coloquio y luego, pues obviamente nos gustaría que planteáramos un poquito de debate entre el público. Más o menos lo habéis dicho porque habéis hecho unas presentaciones estupendas, pero ¿cómo han influido los museos en la construcción de nuestra visión del pasado y qué historias consideráis que se han quedado fuera de esas narrativas? Hombre, a ver, yo creo que los museos tienen una influencia relativa, no nos engañemos, ¿eh? O sea, podemos preguntar seguramente los presentes, las que estáis aquí, que demuestran un interés por el tema, pues habrán visitado los museos seguramente. No, yo creo que en este país todavía se visitan muchos más bares que museos, ¿no? Bueno, pues hay rato para todo, ¿no? Entiendo que los museos tienen una cierta responsabilidad, pero yo creo que es algo como... Javier, de todas maneras, la escuela está dentro de los museos día sí, día también, ¿eh? Sí, efectivamente. Por eso digo que yo creo que el asunto es un poco mucho más sutil que todo esto, ¿no? Yo creo que los museos han entrado en ese discurso general donde dábamos por hecho las cosas, ¿no? Entonces la gente llegaba a los museos y se sobreentendía pues que allí se contaba la sociedad que ya teníamos, entonces que hombres, mujeres, que todo estaba ahí representado y que era pues bastante neutro y bastante objetivo, y no es así, no es así. Yo creo que eso es evidente, ¿no? Sí, yo creo, a raíz de lo que dices, es que, quiero decir, pero creo que toda la sociedad ha asumido como lo neutro, lo universal, era lo masculino. Sí. Entonces, claro, cuando identificábamos en nuestro imaginario colectivo que era lo neutro o la historia, tal, siempre estábamos viendo un hombre y además, como tú has dicho, normalmente suele ser hombre blanco, europeo, ¿no? Entonces, bueno, pues romper ese estereotipo, o sea, analizar que dentro de ese universal pues debe haber más casuística de colores, o sea, de circunstancias, etcétera, pues también es un proceso que tenemos que realizar, ¿eh? Nosotros como sociedad, ¿eh? Y luego, desde el punto de vista del papel de los museos, pues obviamente, claro que pues, hasta cierto punto están limitados, pero yo creo que cada vez, sobre todo con esta nueva definición del ICOMOS y tal, será que yo, ahora que trabajo en la Facultad de Educación, potenciamos mucho este tema. Lamentablemente, por ejemplo, si hablamos un poco ya de lo que es las ciencias sociales, podemos estar hablando de historia, de geografía, etcétera, cada vez hay menos horas de estas materias en el currículum oficial. Entonces, también es cierto que la separación entre el ámbito formal educativo y el ámbito informal, que es el que puede estar en los museos, cada vez estas fronteras son más difusas. Y es cierto que también pensamos, o esta es nuestra idea desde el punto de vista cuando nosotros intentamos hacer que nuestro alumnado entienda las herramientas de las instituciones culturales, los museos especialmente, como recursos educativos que pueden llevar a las aulas, porque cada vez hay, como he dicho, menos horas de este tipo de asignaturas, de estas materias, con lo cual muchos de los contenidos que se van a tener que dar se pueden absorber desde los museos. Sí, yo creo que son unas herramientas muy, muy importantes. Sí, en el sentido de que pueden ser transversales. Sí, totalmente. Sí. Entonces, ¿de qué manera creéis que la perspectiva de género ayuda a identificar sesgos de alguna manera en las colecciones permanentes fundamentalmente y en las exposiciones de los museos? ¿Cómo influye en la educación de alguna manera
y en el desarrollo de las comunidades el que se pueda trabajar la perspectiva de género o no? Hombre, yo creo que es clave que se vaya trabajando. Yo creo que es fundamental el que desde los propios museos, desde las propias personas que trabajamos en los museos, nos demos cuenta de eso, ¿no? De esas carencias y eso que comentaba yo antes, ¿no? De ver, bueno, pues cómo podemos reinterpretar lo que contamos en los museos para que sean más inclusivos, para que incluyan a la parte de la sociedad que hasta ahora no incluían, ¿no? Eso es fundamental. Por otro lado, al venir los centros escolares, al acudir a los museos de mano de la educación, de su sistema educativo, hay un riesgo también, ¿no? de que se vea como una parte más de la asignatura que se da en clase, ¿no? Y al final hay una diferencia que a mí me parece muy preocupante, ¿no? entre lo que contamos a nuestros hijos y a nuestras hijas, fundamentalmente a nuestros hijos, y cómo se interioriza, ¿no? Porque una de las cosas que a mí me preocupa mucho es entender que bueno, pues que hoy en día la perspectiva de género, la brecha de género, no se aprecia de la misma manera entre los chicos jóvenes, ¿no? De cierta, pese a que han recibido una educación en principio bastante sensible a este problema, ¿no? Y sin embargo es curioso esto, ¿no? A mí es una de las cosas que me preocupa. Mira, justo esto, hace un par de semanas, creo 3, el Ministerio, creo que de Igualdad, publicó un informe culpable hasta que se muestre lo contrario, que habla precisamente de la percepción de los chicos jóvenes, esto no va como con genérico, o sea, solo chicos, con respecto a pues, cosas como la perspectiva de género, el feminismo y tal, y los números son bastante preocupantes, sí. Sí, porque quizá lo que hay que intentar hacer llegar a la sociedad es que esto no va de reivindicar, es que estaban los hombres, ahora ponemos las mujeres, sino que estos relatos o aplicar la perspectiva de género lo que nos está haciendo realmente es que vamos a recibir un relato histórico, etc., mucho más científico. Si es que también nos tenemos que echar un poco piedras sobre nuestro propio tejado, como profesionales que trabajamos en investigación, etcétera y tal. Tenemos muy claras ciertas cosas desde el punto de vista de la investigación, pero a lo mejor no sabemos tanto comunicarla, hacer esa transferencia de conocimiento. Nosotros trabajamos mucho también con el tema, por ejemplo, de libros de texto, y es verdad, en los libros de texto, a fecha de hoy, salvo Atapuerca, igual que en los años 60, y creo que hemos avanzado un poquito más. Entonces, debemos también hacer un poco de autocrítica reflexiva, de la buena, de la constructiva, para decir qué pasa, porque estamos investigando mucho, ¿vale? Hay muchas cosas que científicamente pues ya se pueden tener más o menos claras, pero sin embargo esto pues no está llegando, ¿no? Entonces eso sería muy interesante y sobre todo hacer ver que lo que estamos hablando es, por ejemplo, de una mayor justicia social, de relatos mucho más científicos, porque realmente la ciencia está diciendo eso, y luego por una serie de cosas, pues a lo mejor estamos recibiendo un relato un poco más sesgado, ¿no? Pero luego, lo que comentabas antes, por ejemplo, de los Playmobil y la inclusión de la imagen de Cleopatra, por ejemplo, es otro símbolo un poco del tipo de historia que tenemos todos interiorizada, ¿no? Sí. Entonces, la historia todavía, en muchos casos, se basa en personajes, hombres, en un porcentaje grandísimo, personajes relevantes de la historia, ¿no? La historia de Roma es Julio César, joder, ¿cómo no? Entonces, bueno, o yo qué sé, ¿no? O esos reyes, estas historias, ¿no? Y en algunos casos, el avance que se dio con la historia social y incluso con el marxismo, ¿no? De entender la historia de una manera mucho más global, mucho más que respondía a movimientos sociales, a movimientos económicos, a necesidades de otro tipo, eso todavía no ha llegado, no ha calado, y no solo eso, se está de alguna manera feminizando, volviendo a recuperar algunas mujeres relevantes de la historia, como que ya incluimos el género porque, hombre, joder, metemos a Cleopatra, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, pues ya está. No, el concepto es que detrás de eso hay mujeres efectivamente invisibilizadas en la historia, ¿no? Es que el problema de esto, que lo que tú has comentado ya es una idea que viene de Estados Unidos de los años 2000 o así, y que luego aquí vino con el de meter mujeres y agitar, que simplemente pensamos que tenemos un discurso, que ponemos dos mujeres,
¿no? O dos mujeres relevantes, etcétera, hacemos así y eso ya es que ya hablamos de mujeres. No, es que cuando cambia, o sea, no es meter a mujeres, es cambiar el relato. Por ejemplo, el tema de la prehistoria es muy recurrente porque la verdad se ve muy bien. Cuando hablamos de cazas, ¿no? Como dice Marga Sánchez Romero, que en vez de cazadores-recolectores diríamos hablar de recolectores-cazadoras, ¿no? Pues cuando hablamos de caza siempre visibilizamos, o sea, vemos la imagen del señor con la lanza y tal, pero la caza en sí tenía que ser una actividad de comunidad, de grupo, porque había que ir a por el mamut o lo que toque, iban todos detrás, tal, entonces cada miembro de la comunidad pues tendría su rol y su quehacer en esa actividad que es la caza. Seguramente mucho menos relevante desde el punto de vista de aporte calórico que la recolección, sin Totalmente. lugar a dudas, que sería, y que sería menos, la base fundamental de la alimentación. Totalmente, que sería menos menos común lo de la caza, que sería esporádico, que no andan todos los días cazando todas las mañanas, sino más bien lo contrario, esporádicamente pues tienen caza, ¿no? Entonces también es como nosotros también entendemos las actividades, por eso no es solo también cambiar qué actividades ponemos en el centro, o sea, sobre las que podemos empezar a hablar, sino también redefinir ciertas actividades, ¿no? Por ejemplo, la guerra pasa lo mismo. ¿Quién ha decidido qué actividades son mejores que otras? Es que volvemos a lo del principio. Efectivamente, claro. Pues a lo mejor el tipo de sociedad que hemos vivido, pues siempre ha priorizado o ha visto como eso, como lo importante, aquellas que estaban ligadas a los hombres. Lo cual no quiere decir, como ha dicho Javier antes, que lleguemos y ese tipo de sociedad ya la hemos extrapolado a todas las sociedades del pasado. Y eso pues no, científicamente empieza a ponerse en duda. Lo habéis comentado, pero sin embargo, ¿qué ejemplo podemos encontrar de mujeres o actividades en el ámbito doméstico y cuidados, por ejemplo, históricamente invisibilizado, que merecen mayor reconocimiento en los museos? Bueno, yo creo que lo que nos toca un poco en Álava es evidente que lo que comentaba yo antes, por ejemplo, de las naiperas que comentaba, pues es un ejemplo pues muy significativo, ¿no? Pero, por ejemplo, el darle una vuelta a la presencia de la mujer en los cuadros del Museo de Bellas Artes, yo creo que es muy interesante, ¿no? El ir un poco más allá de la vestimenta y del el nivel social, ¿no? Por ejemplo, el año pasado creo que hubo una exposición temporal sobre María Progetti, una de las modelos, una modelo italiana que era pues que trabajaba con Díaz Olano y otros pintores. Bueno, pues que más allá de ser modelo, pues la mujer tenía bastante más carácter que solo el posar en sus cuadros y bueno, pues parece que era un personaje importante a la hora de marcar un poco pues el tipo de cuadros que se pintaban, cómo se hacía y tal, ¿no? Entonces, bueno, pues es darle un poco una vuelta y otra perspectiva, ¿no? Con la que mirar esos cuadros. Hay que tener en cuenta que en esa colección de obras que tenemos de entre, como decía antes, mediados del 19 y mediados del 20, apenas hay artistas mujeres. Las hubo seguramente y no salieron de su ámbito doméstico porque se entendía, bueno, pues que la mujer que pintaba o que hacía seguramente serían mujeres de buena clase social, lógicamente, para dedicarse a estas cosas, pues la mayor parte de la gente pobre, hombres y mujeres, se preocupaba de comer y de poco más. Pero bueno, esas mujeres que podían tener inquietudes artísticas seguramente jamás traspasaron el ámbito de lo doméstico. Bueno, pues tendrían sus cuadros y sus cosas en su casa y no fueron más allá. Seguramente pues un poco ninguneadas por la academia y por el resto de los hombres que las miraría un poco por encima del hombro, ¿no? Mira qué bien que se dedican a estas cositas, ¿no? Bueno, pues eso ha pasado en la música, ha pasado en muchos ámbitos, ¿no? Entonces, bueno, pues es difícil conseguirlo, pero hay que intentar dar esa vuelta, ¿no? ¿Alguna evolución, en cualquier caso, de trabajo, quiero decir, en este ámbito en los museos? Fundamentalmente en las exposiciones temporales. Sí. Yo creo que es un poco ¿no? el nicho que está quedando un poco para este trabajo, ¿no? De alguna forma. Yo creo que sí, que remedio, ¿no? Sí. Y además es que estaría bien, porque si no nos tendríais que tirar de las orejas pues de forma intensa, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues que es importante que
vuelvo a las excusas, que no es sencillo, repito, el cambiar en algunos casos, sobre todo las exposiciones permanentes en algunos museos, es muy complejo el cambiar los discursos, el cambiar los recursos museográficos, no es sencillo, bueno, pues tenemos las limitaciones que tenemos y tampoco económicas me refiero, entonces no es fácil, ¿no? Pero bueno, pero hay que ir avanzando. Yo creo que la posibilidad de ir haciendo exposiciones temporales con esos nuevos conceptos, yo creo que es un campo muy interesante, ¿no? Sí, yo además trabajo en un museo y realmente sí que es cierto que parece que todo es como muy compartimento estanco, ¿no? Que tú dices, bueno, pues es levantar una vitrina y cambiar una moneda por otra, por ejemplo, ¿no? Ya, pero es que, claro, es que... Entonces, bueno... sí, es como la burocracia, ¿no? Sí, de alguna sí, manera, ¿no? Que sí. al final como pone trabas, ¿no? Pero bueno, yo sí que considero que efectivamente se está avanzando, creo yo. Seguramente más lento de lo que debiéramos, seguramente, pero bueno. Yo ahí coincido totalmente con Javier. Hay que ser consciente, lo que no se puede plantear, ni tampoco flagelarse con este tema, es que se cambien todos los museos, la exposición permanente, etcétera, porque eso no va a ningún sitio. Quiero decir, es muy complicado. Claro, de dinero, económico, además. Totalmente. Pero aquí con los recursos, por ejemplo, o con las herramientas que se han mostrado, hay forma de meter nuevas líneas de discurso, por ejemplo, a través de las exposiciones temporales, ¿vale? Yo soy muy fan del ámbito educativo de los museos. Y es verdad, y debemos reconocer que, por ejemplo, en la investigación que estuvimos haciendo con Emakunde fue uno de los puntos más interesantes, era que cómo trabajaban de bien desde el ámbito educativo de los museos, porque eran capaces de transformar, de modificar esos discursos, ¿no? Y además debemos decir que han sido capaces los museos en general de dar respuesta a la sociedad de una forma mucho más rápida que a lo mejor un ámbito más formal, educativo, y creativa, totalmente. Entonces, creo que ahí hay que reconocer pues un trabajo bien hecho, que siempre podemos decir que sí, no, es que es verdad. O sea, normalmente, además, como dice Javier, es verdad, también reivindicar el papel de las compañeras, porque es un ámbito altamente feminizado, y bueno, pues también poner en valor pues las personas que trabajan en los museos, técnicos, educadoras, etcétera, porque al final ellos también están intentando cambiar esos discursos y es una forma de trabajar y avanzar. Reclamamos formación también. Porque claro, eso es vital. Como personal de los museos también es vital. Tenemos mochila, de alguna manera, ¿no? Claro. Y a veces... Que viene con los años, en muchos casos, ya tenemos. Pero bueno, hay otro tema también en los museos, que se están produciendo muchos cambios. El cambio del género, la percepción o el punto de vista femenino es uno de ellos, pero la accesibilidad... recientemente, estas mismas semanas, se ha puesto sobre la mesa la exhibición de restos humanos en los museos. El cómo exhibir los esqueletos, por ejemplo, hay que pensar que no hace tantos años el Museo de Bañolas en Gerona tenía un africano disecado como una pieza de museo. Esto que hoy en día nos puede parecer absolutamente impensable, pero estaba allí en una vitrina. Todavía, bueno, pues en algunos museos se exhibe sin ningún tipo de pudor, vamos a decir, pues momias o todo tipo de elementos, o sea, de elementos, como si fueran objetos, evidentemente restos humanos, ¿no? Entonces, bueno, pues es otro tema a reflexionar, cómo enseñamos los restos humanos en los museos, es otro tema interesante. O el tema del colonialismo, que también ha llegado a los museos, ¿no? ¿Cómo enseñamos? El Museo de América de Madrid, ¿qué enseña? ¿Cómo enseña? ¿Qué cuenta? O sea, ¿descubrimos América en realidad? ¿O no había americanas y americanos en América antes de llegar Colón y los europeos que llegaron, ¿no? Entonces, bueno, pues todo ese tipo de cuestiones pues son muy interesantes. Y los museos, pues bueno, pues como son hijos de su época, lógicamente, pues bueno, pues se hacen esfuerzos para intentar modificar estas cuestiones. Aquí con el tema del colonialismo tenemos el propio Museo de Bellas Artes. Elvira Zulueta es hija de un negrero que consiguió su dinero, entre otras cosas, pues comerciando con esclavos, que era un comercio absolutamente normalizado y aceptado socialmente. O sea, se vendían personas de raza negra, pues como el que vendía sacos los vendían sacos de azúcar, ellos los usaban para trabajar en los ingenios de
que tenía allí, entre ellos el ingenio Álava en Cuba, y lógicamente a cambio producían azúcar y con ese azúcar se hacía su grandísima fortuna el señor Zulueta, ¿no? Bueno, pues este tipo de cosas también las tenemos que contar en los museos, ¿no? Son temas incómodos, pero que no por ser incómodos se deben dejar de lado. Lo que hace falta es que se haga una reflexión crítica como sociedad, como instituciones, como investigadores, etcétera, y que eso lleve a una reflexión y a conocer también el pasado, porque así es como vamos hacia un futuro mejor, realmente. Sí, yo creo que ha quedado claro, efectivamente, pero creo que sois conscientes, efectivamente, de que los museos pueden transformarla a través de su función didáctica, pueden transformar esa visión más inclusiva, de alguna manera, de la historia y equitativa de la historia, ¿no? ¿Creéis? Me gustaría creer que sí, aunque pongamos un pequeño granito de arena, ¿no? Pero bueno, también lo hacen, pues yo qué sé, el cine, las series de Netflix y otras cosas, y lo que la gente ve, los jóvenes ven en sus teléfonos móviles y tal, ¿no? A veces, bueno, el asunto de todo esto es que yo creo que es importante el rigor en la reconstrucción histórica en lo que contamos, ¿no? Y eso es en buena parte responsabilidad de las personas que trabajamos en estos ámbitos, que bueno, hay que procurar ser rigurosos, ¿no? Luego, además de todo esto que hemos hablado de la exposición, de los museos, un poquito más allá, ¿cómo creéis que esto contribuye, al fin y al cabo, en los valores de la humanidad? El cómo se exponga, el qué se exponga, qué se tiene en cuenta, qué no se tiene en cuenta, en los museos, quiero decir, ¿eh? Pues yo creo que nos hace mejores como sociedad, porque al final, como ha dicho Javier al principio, o sea, es que estamos hablando de que estábamos anulando a una mitad, ¿vale? Entonces también creo que estamos hablando, por ejemplo, mucho de mujeres, etcétera y tal, pero también tenemos que ver que desde los museos o desde esta relectura de los discursos históricos, etcétera, lo que queramos valorar, también estamos haciendo un favor a los hombres, porque la imagen que a lo mejor se proyecta de los hombres es una masculinidad concreta, ¿vale? A la que pues, los hombres a lo mejor han tenido que decir, yo no me siento vinculado a esta imagen. O sea, quiero decir que en el fondo también podemos estar hablando de las aportaciones de la agencia femenina, pero también podemos hacer una reflexión sobre qué tipo de masculinidad se ha estado viendo en estos discursos un poco más decimonónicos, ¿no? Es una sociedad objetivamente mejor. Totalmente. Y eso nos beneficia absolutamente a toda la sociedad. O sea, es así, a todas las personas, ¿no? Bueno, habéis hablado ya un poco de las estrategias concretas, bueno, ambos, ¿no? Que hay que se están implantando en los museos y en la didáctica académica, etcétera. Pero ¿cómo pensáis que hay algo concreto, alguna línea de alguna manera concreta que creéis que se debería de llevar a cabo? Bueno, no lo sé. Sí, efectivamente, como comentaba antes, yo creo que hay mucho campo para mejorar y para hacer cosas, ¿no? Sí, en cualquier caso hay que tener en cuenta pues, también las investigadoras que hay en los museos, que ese análisis, ámbitos. Esas herramientas de análisis que antes comentaba Teresa, creo que son interesantes para hacernos una autoevaluación en los museos y ver dónde nos encontramos, ¿no? Y a partir de ahí decir, bueno, pues efectivamente esto es mejorable y hay que avanzar. Es decir, se está estimulando mucho el tema de las audiencias en los museos, ¿no? Parece que nos importa básicamente cuántos hombres y cuántas mujeres vienen a los museos, ¿no? Estamos ahí todo el tiempo locos con las estadísticas. Quiero decir que, bueno, no está mal, porque te da datos, obviamente, pero sí que es cierto que también es importante, bueno, pues hacer esa relectura también, ¿no? De quién investiga. Yo creo que la clave clave se investiga, en qué se investiga. Tenemos que dar el paso a superar lo cuantitativo para empezar a valorar más lo cualitativo. Es decir, que las personas que visitan los museos seamos capaces de alguna forma de recoger sus opiniones y su interacción con los responsables de los museos para que nos digan, ¿no? Pues efectivamente eso me parece bien, me parece mal, habría que ir por este lado, por este otro lado, ¿no? Y bueno, al final el tener más cifras o más gente visitando los museos o no,
es relativamente sencillo. En Vitoria, por ejemplo, funciona muy bien los fines de semana largos. Hay un porcentaje de visitantes de fuera de Álava que vienen pues en esos puentes un poco largos que funcionan muy bien en Álava. Si hace buen tiempo, si no hace frío, pues el puente de mayo, el puente de diciembre, tenemos unos incrementos de visitantes en los museos pues muy considerable. Caso, está en boga, ¿no? Yo creo, el turismo cultural, efectivamente, que estamos ahora, somos consumidores y consumidoras. Es curioso, cuando somos turistas en nuestra ciudad no visitamos museos, pero cuando vamos a otra ciudad, todo el mundo visita museos. Lo que comentabas, ¿no? Eso es curiosísimo. Sí. Yo preguntaría a la gente, ¿cuánta es la última vez que ha estado en el Museo de Bellas Artes? En el museo... Y bueno, pues hay gente que va, por supuesto, pero hay mucha gente que, sin embargo, es turista de museos. Activa, ¿no? De alguna manera, para ver la colección al público local, claro. También, de alguna manera, ¿no? Para que vuelva otra vez a... Es evidente, por eso es importante el cambio en los museos también, ¿no? Las exposiciones temporales, pero también el no fijar esas colecciones permanentes para siempre, ¿no? Porque bueno, hay elementos que hay obras de referencia que no se pueden quitar, nadie entendería el Louvre sin la Gioconda, ¿no? Entonces, bueno, pues vale, pues seguramente la sacarán ahora a cobrar 150 euros la entrada para hacer un buen negocio y liberarán un poco el Louvre, ¿no? De ese tipo de cuestiones. Pero bueno, hay obras que son emblemáticas, ¿no? Pero bueno, es evidente que hay que dar una vuelta a los museos para hacer que sean atractivos, ¿no? El lenguaje también, ¿no? Bueno, habéis comentado antes en la exposición el tema de las imágenes, que además ahora es lo que más, la tecnología, etcétera, parece que está ahora muy bien. Eso es un riesgo muy grande también, es la tecnología, porque es un... Pero que también habrá que ponerse las gafas moradas, como dice Teresa, ¿no? Bueno, yo estoy trabajando ahora con mi alumnado, si puedes decir el cotilleo, analizando la prehistoria y normalmente a veces les decimos pues que analizamos algún museo o algún libro de texto sobre todo y eso. Ahora no, ahora me tienen que construir una imagen con inteligencia artificial. Y además tienen que darle una serie de parámetros basada en investigaciones de un yacimiento del País Vasco y luego analizar. La inteligencia artificial también tiene sesgos, y ver qué hacen. Es que yo creo que hay que estar constantemente con estas gafas, está claro. Y el lenguaje lo mismo, el lenguaje del discurso en cuanto a femenino, masculino, neutro, tal. El lenguaje es muy importante, sobre todo, bueno, son temas que aparecen mucho en todas las investigaciones y herramientas. Se centra mucho en tema contenido, obviamente, tema lenguaje. Lenguaje podemos meter dentro desde personajes que sean de diferentes géneros, mujeres, hombres, etcétera, y el uso, claro, en castellano, el uso del masculino genérico. Nosotros, por ejemplo, en la investigación que hicimos, pues vimos que había un uso excesivo del masculino genérico. Hay una tesis de Ana Herranz que ella establece que se debería usar como mucho un 10% de masculino genérico, teniendo en cuenta que hasta la fecha la RAE lo admite, ¿no? O sea, quiere decir que es una cosa admitida. Porque el lenguaje, en este caso el castellano, pues da otra herramienta más allá del típico hombres, mujeres. La ventaja tiene el euskera. Por ejemplo, es que era la segunda parte. Luego, cuando nosotros, por ejemplo, hemos analizado texto en euskera y texto en castellano, el euskera pues tiene una herramienta, ¿no? De entonces, magníficas, que a veces luego en el castellano dice, pues si lo tiene en euskera, ¿por qué no hace la transposición? Y va directamente, los reyes. Pero bueno, también es verdad que esto del masculino genérico, yo por ejemplo, a ver, si yo oigo un todos y tal, no me pero es verdad que es una cosa que es relativamente moderna, o sea, tampoco venimos diciéndolo desde hace muchísimo tiempo, pero sí es verdad que últimamente está pues un poco más en boga y yo creo que aunque políticamente se le está dando un poco un uso pues bastante limitado, siempre estamos directamente os, as, y el lenguaje pues da muchísimas más herramientas, es muchísimo más rico que simplemente ponerlo todo en os, as, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que ahí sí que hay recursos y hay herramientas para hacer un lenguaje un poco más inclusivo. Al final lo que debemos buscar es tanto dar referentes a niños, niñas, a jóvenes, adultos, a todos los públicos que vayan a un museo y que vean su historia, su cultura, reflejada. Pero claro, la perspectiva desde una mujer a un chico, a una niña, a un niño, es que es diferente, ¿no?
Pero entonces por eso hace falta referente, hace falta que el lenguaje pues, sea inclusivo, obviamente. La imagen es importantísimo porque con una imagen hoy en día la sociedad en la que vivimos es de la imagen. Sí. Una imagen manda una cantidad de información en un nanosegundo, o sea, ya está, y ya lo tenemos interiorizado. Hay que cuidarlas al máximo, creo yo. Nos estamos dando muchísima información, además no la estamos ni analizando, la asumimos directamente. Entonces, en ese sentido, las imágenes tienen un potencial interesantísimo desde el punto de vista de poder cambiar cosas, mandar nuevos discursos y también de mandar pues, ciertos estereotipos que a lo mejor pues, ya están un poco obsoletos. Yo no sé si queríais comentar algo por terminar o Sí, directamente pasamos la palabra al público. Sí, por favor. ¿Sois consumidoras y consumidores de museos? Aquí adelante, por favor. Ah, disculpa. Mira Sí. aquí. Le dejas. Buenas tardes. Buenas tardes. A mí me parece que ha sido estupendo el que saquen a relucir el machismo, el sentido de los cuadros. Ajá. Sí, que pensábamos que no había machismo. Sí, sí. Sí, hay Es mucho. costumbrista. Pero bueno, oye, la cosa que ellos pintaban, pero a las mujeres. Claro. Veremos todos los cuadros de mujeres, habidos y por haber, y los pintan ellos. Pero hay un caso, Frida, que pintó en las condiciones que vivía, con un corsé que no le dejaba doblarse la cabeza. Con uno físico y otro que a su marido. Exactamente. Otro corsé. Tenía dos corsés. El marido le Sí. dijo, sí, tú pinta, pero yo firmo. Ya. ¿Eh? Pero bueno, eso pasa a lo largo de la historia en muchos ámbitos artísticos, ¿eh? Sí, pero no es el primero Sí. que dice tú pinta, pero yo firmo. Sí. ¿Eh? Y eso es algo, vamos, que en muchos cuadros, las mujeres desnudas, yo he visto muy pocos hombres desnudos pintados. Sí. ¿Eh? A mí la pintura me gusta, de hecho hago mis pinitos. Sí. Pero bueno, lo mío no vale nada, es copiar. Yo el otro día, no sé si estará todavía, pero en la biblioteca aquí de la universidad, en el neolario, a la entrada, tenían un montón de fotos solo de mujeres surrealistas, que pintaban dentro del ámbito del surrealismo. Un montón de ellas. Sí. A mí me gustó mucho. Y luego tenían pues libros hablando sobre las mujeres, tal. Por ejemplo, pues Maruja Mayo y todas estas personas que son vitales para entender cómo funcionó aquello. Y bueno, pues que fueron directamente borradas de la historia. Total. Pero borradas, Hombre, o sea, la el verdad tema, es- por la ejemplo... verdad es que sí que se están haciendo ya muchas investigaciones, afortunadamente, y se están rescatando muchas pintoras, peregrinas, sí, como sí, hablaremos sí, otro sí. día, como reinas, como damas. Quiero decir que y se están haciendo muchos A mí me trabajos de parece investigación en esa línea. Esta charla, vamos, estupenda porque Muchas porque habéis dado un avance hacia lo que reclamamos, que salgan las mujeres. Sí, sí, Porque y todos las son- aportaciones son de... maravillosos los hombres. La clave es que se pintando. siga supuesto. reclamando. No lo que se siga desgusto. reclamando. Y tenemos un Goya, un Velázquez, tal, pero se han valido mucho de las mujeres para pintar. Sí. Una cosa no quita la otra, No, ¿no? O sea, quiero decir, hay que seguir reclamando un Goya, un Velázquez, no sé qué, pero es que también hay otras mujeres, no sé, el Renacimiento, Gentileschi... Ser capaces de destapar Claro. esa historia. y Claro. muchos cuadros pintadas por las mujeres, firmadas por los hombres. Sí. 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 Igualmente, sí. O como decía Virginia Woolf, todo anónimo en la historia seguramente es una mujer. Sí. Bueno, me encanta. Bueno. Como decía al principio, ¿sois consumidoras y consumidores de museos? Sí. ¿Y con qué gafas vais a los museos? ¿Con qué tipo de gafas vais a los museos? ¿Lo que os echen? ¿Lo que os echen? ¿O sois capaces de ver detrás de lo que hay?
A veces somos nosotros también los que tenemos los prejuicios, ¿eh? Os pongo un ejemplo. Eso está publicado, pero bueno, una compañera de Valencia se llevó a sus alumnos a ver una sala de prehistoria y les dijo, a ver, ¿dónde veis aquí a las mujeres? ¿No? Y entonces, bueno, pues todo el alumnado dijo, aquí, porque hay un collar, no sé qué, esto es de mujeres, el collar, Casualidad que esa cultura, precisamente se sabe que eran los hombres los que iban con abalorios. Entonces, a veces no es tanto lo que podemos decir que está la exposición o el discurso del museo, sino nosotros también cómo lo estamos mirando. Así que es importante, por supuesto, Claro. es muy importante ir Sí. o con gafas moradas o sin gafas de ningún tipo. Bueno, en ese sentido, todos los avances de las técnicas genéticas, por ejemplo, para diferenciar si Sí. el esqueleto aquel, sin lugar a dudas, es de una mujer o de un hombre, pues bueno, eso ha marcado mucho. Y elementos donde había unas armas, por ejemplo, pues hombre. Bueno, luego se han hecho análisis genéticos, ahí va, no, que era una mujer. Eso hay algunos casos de vikingos, por ejemplo, Sí, ¿no? muchísimos. Y bueno, o vikingas en este caso, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues son cosas curiosas que nos van poniendo a todos en nuestro sitio, ¿no? Entonces, bueno, pues es curioso. Yo creo que con los avances que vamos a ir pudiendo ver poco a poco, pues eso, la analítica, por ejemplo, de las huellas de las manos, en algunos casos en las pinturas, los tamaños que tienen las propias manos, muchas de las manos que aparecen en el arte rupestre político, pues tienen que corresponder o a mujeres o a niños, sin lugar a dudas. Entonces, bueno, estaban participando en ese proceso de creación de las pinturas, ¿no? Entonces, bueno, Sí. claro, esa Sí, idea sí. de... La ciencia es una aliada vital para colocar a las mujeres en el discurso histórico Claro. y a otros agentes, ¿eh? La ciencia ahí es vital, porque nos está dando, pues nos está colocando a veces en cosas que, bueno, pues que se daba por supuesto. Voy a ejemplos de lo que ha comentado Javier. Hay muchísimo, no solo en el mundo vikingo, podemos hablar de la Dama de Baza, podemos hablar de los amantes de Módena, que era un enterramiento de dos esqueletos. ¡Ay, ya está, Romeo y Julieta, los amantes de Módena! Ah, pues son dos chicos, fíjate tú por dónde, ¿no? Los amantes de Módena. Sí, sí, los amantes de Módena mismamente, pero ya el discurso era, no, claro, pero entonces seguro que es que eran hermanos en una batalla, es que no sé qué. Bueno. Eso otro día, otra conferencia. Que eso también hay algunas cosas muy interesantes y cómo se pone, por ejemplo, en duda la analítica, si están bien hechas o no bien hechas, antes de nuestro propio discurso que viene desde años A, ¿no? Eso pasó con la guerrera de Birka, ¿no? Le hicieron una analítica a un enterramiento vikingo del siglo XIX, todo el mundo pensaba que era hombre, porque obviamente tenía armas, y resulta que le hacen una analítica ahora, hace nada, unos años, 2017 creo, y era mujer. Y tuvieron que hacer una rueda de prensa para decir que los análisis estaban bien hechos. Porque nadie pone en duda que las mujeres pudieran ser guerreras en la cultura vikinga. No, es que el análisis estaba mal hecho. ¿Cómo iba a ser una persona enterrada con armas vikingo que una mujer? No, hombre, no. Entonces, bueno, pues ahí estamos trabajando. No sé si tenéis alguna cuestión más. Sí. Habéis dicho que las próximas que va a haber van a ser en euskera, ¿no? Sí, la del siguiente lunes. ¿Pero Sí. va a ser traducido luego? O sea, Pues se puede plantear a las ponentes, obviamente. Sí. Bueno, le podemos dar una vuelta. no sé, que se me acaba de ocurrir. Sí. Estaba pensando también en alguna que le habéis dicho, pues yo alguna cosa... Entiendo más Ya. canciones en euskera, pero Ya. Sí. seguir toda una charla, pues me cuesta. Entonces, yo no sé lo que os parezca a vosotros, pero sería bonito que fuera traducido, ¿no? Digo yo, Bueno, no le sé. podemos Sí. dar una vuelta en cualquier caso, sí. Ya avisaríamos. Si sea en euskera, pues lo vayas viendo, Sí. porque, Ayuda a que lo comprendan mejor, que lo perfecto, sí. vamos, los que entendéis bien, no esto, pero yo no sé, todo el mundo de mi edad estamos en la música, ¿sabes? Bueno, pues si no hay más preguntas, agradeceros, por supuesto, la participación, vuestra participación, el que hayáis venido a escucharnos, y igualmente a la Casa de Cultura de Ignacio Aldecoa agradecer esta oportunidad, de alguna manera, que nos da de debatir, de exponer, de analizar, de que eso, desde luego, siempre enriquece, en cualquier caso, a las personas, lo primero, y evidentemente a la sociedad
en la que vivimos. Así que, pues nada, eskerrik asko eta hurrengora arte. ¿Vale? Gracias.